Lección 6. El camaleón que no sabía de qué color ponerse. En esta lección aprenderemos 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. Para ello usaremos el cuento de Augusto Monterroso llamado El camaleón que no sabía de qué color ponerse. Al finalizar la lección, nos propondrán identificar las ideas principales y el orden de las acciones. Recuerda que leer es una actividad interactiva. Solo leyendo con atención, despejando dudas y releyendo lo que no nos quede claro, podremos comenzar a profundizar en el texto. Primera estrategia lectora: ordenar la historia. Una estrategia que podemos usar para recuperar la información del texto es la de organizar los acontecimientos en el relato. ¿Recuerdas el cuento El gigante egoísta? Como en toda narración, el cuento tiene un principio y un final, pero entre ellos hay varios acontecimientos en los que se desarrolla la historia. Aquí veremos 5 momentos según el orden en el que aparecen en la lectura. El cuento comienza cuando los niños jugaban en el jardín del gigante todos los días. Luego, el gigante regresa a casa después de 7 años de ausencia. El gigante, enojado al verlos jugar en su jardín, prohibió la entrada a los niños. De tristeza, las flores no volvieron a salir. No obstante, un día el gigante notó que la primavera había vuelto. El cuento termina cuando el gigante se da cuenta de lo egoísta que había sido al no compartir lo que tenía. Si prestamos atención, la historia tiene un orden en el que se desarrollan los sucesos del relato. Después de leer la lección 6, El camaleón que no sabía de qué color ponerse, nos propondrán ordenar varios sucesos de la historia. Segunda estrategia lectora: identificar el conflicto de los personajes. Para saber interpretar el texto, usaremos la estrategia de identificar el conflicto de un personaje. Con conflicto, nos referimos a un problema o situación difícil. En todas las narraciones hay personajes que están en conflicto y que tienen que tomar decisiones para solucionarlo. La pregunta que deberemos hacernos es: ¿cuál es la situación difícil que enfrenta un personaje, por ejemplo, Ana Frank? Como vimos en el fragmento de la lección 2, Ana tenía que decidir si dejarse llevar por los prejuicios de su familia o formarse una opinión propia de la señora Van Damme. Otro ejemplo podría ser la situación que enfrenta la cucaracha en la lección 4. Este personaje está en un grave problema y debe decidir si trabajar, pagar los intereses del préstamo que le propone la hormiga o morirse de hambre. Después de leer la historia del camaleón, que cambiaba de color cada vez que cambiaba de opinión, intenta explicar cuál era el conflicto de este reptil tan colorido y del resto de personajes de la historia, y cómo lo solucionan. Tercera estrategia lectora: relacionar la información con la realidad. La última actividad nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento reflexivo. Para ello, podemos usar la estrategia de relacionar la información del texto con nuestra realidad. Esto significa que un lector experto sabrá establecer relaciones entre lo que lee y lo que sabe. La pregunta que deberemos hacernos después de leer el cuento es: ¿encuentro similitudes entre el conflicto descrito en el cuento y lo que sucede en la política del país? Expliquemos en qué medida podemos comparar la actitud del camaleón con la de algún mentiroso que conozcamos, o la relación que podemos hacer del color gris o verde y azul con los indecisos que andan por allí. Entonces, para resumir, después de leer el cuento de la lección 6, te sugerimos ordenar la historia, identificar el conflicto de un personaje y relacionar lo leído con tu realidad. Lee con atención el cuento El camaleón que no sabía de qué color ponerse. Entérate de dónde surgió el dicho popular que todo depende del color del cristal con el que se mira, y aplica las estrategias lectoras que acabamos de estudiar.
Que disfrutes la lectura.